Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Ramírez y les voy a presentar mi presentación de el proyecto integrador con el tema de investigación de los derechos humanos. Investigación de los derechos humanos. La introducción, las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural establece derechos importantes para estar en total neutralidad de las culturas. Toda persona tiene derecho a la libertad y creer en lo que sea su convivencia. Tiene derecho a la igualdad de todos y no tener distinciones entre los demás y al derecho de la vida. Esta es mi breve introducción sobre la investigación de los derechos humanos. Las implicaciones de los derechos humanos de la diversidad cultural. Los derechos humanos implican el desarrollo de culturas libremente y que cada persona puede desenvolverse en sus diferentes contextos. Los derechos humanos no se les puede quitar a ninguna persona por ningún motivo y eso lo tiene cada ser humano desde antes de llegar al mundo. Derechos humanos y la diversidad cultural. Los derechos humanos existen para evitar tiranía y abusos al ser humano, ejerciendo el respeto, en este caso un problema abordado sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. Toda persona tiene derecho a la protección y el respeto de su honor, dignidad moral y reputación sin distingo de su origen étnico, origen nacional o rasgo del fenotipo. La diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. En los casos de feminicidio, que se les priva de la libertad y la vida por varios motivos, y entre ellos los que más destacan son el simple hecho de ser mujer o por ejercer su derecho a decidir con quién estar o qué hacer con sus vidas. Los derechos humanos y la diversidad cultural. Los infanticidios son casos en que les priva de la libertad a los niños y son abusos psicológicamente, sexualmente y emocionalmente, privando todos sus derechos hasta llegar al punto de ocasionarles la muerte. La transversalidad del concepto de cultura hace también que disponga de un extenso campo semántico en el que se engloban las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencia, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producto por el ser humano, la comida y el vestido y la vivienda, así como las artes, costumbres y tradiciones. Ello ha propiciado que resulte más idóneo referirse al género de los derechos humanos culturales en un lugar de derecho humano a la cultura, sin perjuicio de que pueda argumentarse su reconocimiento como tal a partir de los instrumentos internacionales, al igual que de la interpretación oficial y doctrinal que se ha elaborado sobre los mismos. Se coincide que en los derechos humanos culturales se encuentran los relativos a los siguientes puntos: participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones,
protección de los intereses morales y materiales correspondientes a la producción científicas, literarias o artísticas, libertad para la investigación científica y la actividad creadora. El objetivo. Los objetivos en una investigación permiten tener una meta clara y concisa de qué es lo que queremos lograr y tener un resultado. Mis objetivos de investigación son concientizar sobre la importancia de ejercer el respeto, consecuencias de la cero tolerancia a la diversidad cultural, visualizar nuestra igualdad como seres humanos, comprender el daño emocional que causa el violar los derechos humanos, conocer nuestros derechos humanos. En el caso de los derechos humanos culturales, como también los sociales, económicos y ambientales, se ha reconocido que su plena efectividad deberá alcanzar a través de un desarrollo progresivo. Ello, sin embargo, no implica que tales derechos deban conceptuarse como meras directrices o normas programáticas, sino como su observancia implica obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos, bajo las características de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, idoneidad. Es importante destacar que el goce, garantía, respeto, promoción y protección de cada uno de los derechos humanos no puede considerarse aisladamente. Razones de la investigación. Saber qué es lo que conlleva al ser humano a cometer violaciones a los derechos humanos, aun sabiendo las consecuencias de lo que pase, de lo que pueda pasar. Definir el concepto de cero tolerancia a la diversidad cultural. Visualizar a aquellas personas, lo que es la creencia por convicción. Que es la igualdad de los seres humanos. Es reconocer como iguales ante la ley a todas las personas y que todas ellas disfruten de los mismos derechos sin discriminación por motivos de origen, etnia, color, género, idioma, religión y opinión política o cualquier condición. ¿Cómo define la diversidad cultural a una persona? La diversidad cultural en las personas refleja la multiplicidad e interacciones de la cultura que existen y se manifiestan por la diversidad del lenguaje, creencias religiosas, el arte, la música y la estructura social. En nuestro país se encuentran reconocidos como derechos humanos los previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, en los cuales el Estado mexicano es parte, lo cual brinda nuestro sistema jurídico de un amplio catálogo sobre la materia complementando por los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección a nivel nacional e internacional. Es importante destacar que el goce de garantía, respeto, promoción y protección de cada uno de los derechos humanos no puede considerarse aisladamente, aun en el caso de aquellos de carácter civil o político frente a los de naturaleza económica, social, cultural o ambiental. Esto es el avance de uno facilita el avance de los demás, mientras que la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Esa es la entrevista de redacción hacia una persona, mujer, es unas preguntas. Es una persona que tiende a ser sensible ante un acto de abuso. En cierta forma contestó, ya que las situaciones que veo no siempre son lo que parece. La siguiente pregunta: ¿con quién o con quién no eres tolerante? Con los hombres que consumen drogas y alcohol porque no controlan su estado de ánimo. ¿Por qué se deben de respetar a las demás personas? Porque así nadie te puede decir qué hacer, ni insultarme, ni controlar tu vida.
Una de las experiencias de hacer la investigación de las ideas que surgen de experiencias individuales o colectivas, lecturas de material, observación de eventos, creencias, pensamientos, problemas diario vivir. En un inicio estas pueden ser vagas o generales, poco precisas, lo que requiere un mayor análisis y pensamientos para ser concretadas y estructuradas en forma de pregunta o problemas. La reflexión de cuál es la importancia de la investigación para proponer soluciones a las problemáticas que detectamos en nuestra comunidad. Para mí la importancia de la investigación para proponer soluciones es muy importante, ya que encontramos una naturaleza de problema y así podemos encontrar una solución más viable a corto y largo plazo, ya que en una investigación nos permite identificar las diferentes circunstancias que nos llevan a llegar a la situación en la que nos encontramos hoy en día como respecto a las problemáticas de mi comunidad, ya que para resolver un problema hay que contar con toda la información disponible, hacer lo más explícita posible. La información debe incluir los datos, las operaciones y los objetivos. Una vez definido el problema, es necesario concebir y ejecutar un plan que conduzca a su solución. En la práctica, es difícil separar la concepción y la ejecución de un plan, ya que ambos aspectos están estrechamente ligados. Por lo general, a medida que se avanza en la ejecución del plan, se abren nuevos caminos o surgen dificultades que obligan a modificar la concepción inicial. La concepción es un producto de una actividad creativa a través de la cual se combinan y organizan los conocimientos adquiridos para conseguir un plan que sea plausible. Recurriendo a tanteos y ensayos, esta concepción define, aunque sea de manera general, la secuencia de operaciones y los experimentos físicos o mentales que deben efectuarse para encontrar la solución. Todo esto y más nos ayudará a proponer soluciones para la problemática de nuestras comunidades. Este fue mi proyecto integrador sobre el tema de investigación de los derechos humanos. Gracias.